Pues la televisión ha alejado a la juventud de la lectura y lo acabamos de comprobar con unos representantes populares, diputados, que enseñaron el cobre, que realmente no tenían la menor idea de lo que es leer en voz alta. Qué vergüenza para el Congreso. Pero resulta que dicen los maestros que ahora los muchachos leen solo por obligación. Los jóvenes no leen por gusto. Y si pusieran atención, mejorarían, pero no tienen interés. En el área de lectura, una prueba coloca a México en el último lugar. Es la primera vez que nuestro país participa en esa evaluación. Y luego, la comprensión. ¿Se acuerdan que nos ponían a nosotros primero lectura y luego comprensión? Sí. 3 tipos de lectura: lectura en silencio, lectura oral y lectura de comprensión, que tenía, desde luego estaban vinculadas las 3, pero lo tomaban como una actividad distinta los maestros. Y luego memorizar, que era un cuarto paso que pues no practican ya, porque si no pasan del primero. Sí, es una de las mejores formas de mejorar la capacidad del cerebro de movilizarse y de obtener información del medio ambiente. Pero yo les preguntaría a los maestros que hacen esa afirmación, si el país que tiene primer lugar en lectura no tiene televisión. Pues desgraciadamente aquí se ha descuidado por parte de los maestros y padres de familia. Supón tú que en otros países sí exista la televisión y todos los modernos medios de comunicación. Pero en la escuela es importantísimo y en la casa todavía más. A ver, ¿en qué casa hay un librerito? Sí, son escasas. La literatura, en primer lugar, es muy cara en México. Carísima. Pero tampoco eso te priva de la oportunidad de adquirir libros. Ahora hay hasta feria de libro usado. Y esas librerías antiguas, viejas, llenas de polvo, en que te metías a expurgar, algunas por temas, ¿no? Tenían su letrerito. Sí, ¿cómo no? Y en otras habría que buscar. Pero buscar con paciencia, con detenimiento, para saber qué te interesaba de todo lo que ahí había ido a caer. Pero antes había grandes colecciones dedicadas, sobre todo al libro barato, para la juventud. No sé si recuerdan los Pardayán. Era asombroso el número de Ese es del libros siglo que antepasado. No, del pasado nada más. No, y todavía ahí anda, pues está la Sepan Cuantos, que es una colección prodigiosa y está al alcance de todos. Es cuestión nomás de decidirse. No, pero yo creo que, mira, H.G. Wells, Julio Verne, fantasiosos, ¿no? Y luego históricos, Los Tres Mosqueteros y aquellas series, Los Tigres de, ¿cómo se llama? Omprasem. Eran los Tigres de la Malasia, Ajá. de Salgari. Emilio. Sí, no, hombre, todos, Salgari, todos Verne, todos ellos eran autores prodigiosos y de veras ve uno su obra completa y dice, bueno, aquí para leer toda una existencia. Y en efecto la gente leía, ahora solo leen Harry Potter. Si acaso. Si acaso. Y de veras era toda una actividad que se iniciaba desde muy niño y continuaba toda tu vida, porque seguías al pendiente y recordando todas esas aventuras inauditas.
El placer solitario le llaman a la lectura y no a otra actividad que tiene tintes sexuales. Pero cualquiera se equivoca. Sí. Por supuesto. Novaro publicaba una colección de ciencia ficción, una especie de libro o revista mensual, Ciencia y Fantasía se llamaba. Y ahí en la traducción y en la recopilación colaboraban muchos de los grandes intelectuales de México que trabajaban en Novaro, haciendo la traducción. Nos parábamos en los aparadores de las librerías, aquellas que tenían un gran muestrario, y entonces nos poníamos a ver los títulos, los autores, si acaso algo del tema se transparentaba por la portada, y decíamos, ese, qué ganas de tener ese otro también. ¿Conociste la colección Rastros? ¿Cuál era, no? Eran unos libritos negros, puros de detectives y misterio. Y había gente que tenía toda una pared cubierta con un librero con toda la colección de Rastros. Y eran aventuras increíbles, policíacas, misterios muy interesantes, muy bien hechos, de los mejores autores de la época, ¿no? Nunca me gustó coleccionar libros, incluso ahora. Todos según se leían iban saliendo, porque acumulabas ahí próximos a leer, pendientes, ¿no? Y nunca los abrías. No te daba tiempo. Sí, eso pasa. Mucha gente que es adicta a la compra de libros no puede llevarle el paso a su compra de libros. Mira, cuando yo vi en documentales aquella biblioteca maravillosa que tenía en la Colina del Perro el dueño, yo decía, qué barbaridad, pero qué maravilla. No era un piso, creo que eran 3 pisos en espiral, ¿no? Sí, en una especie de pasillo Sí. alrededor de un patio central. Sí, era, bueno, sin duda él sí leía, pero la verdad había mucho ahí Imposible. de paja. No, pero por ejemplo la de Alfonso Reyes, pues era toda una institución. ¿Todavía existe esa? Y existen 2 lugares, uno en Monterrey y otra aquí. Su lugar de origen. Así es, la Capilla Alfonsina. Y bueno, pues el cazar libros, ir a cazar libros a la Lagunilla los domingos era una aventura de veras notable. En alguna ocasión, siendo muy pequeño yo, mi papá encontró un libro de su papá firmado y todo. Y ahí lo tenemos, y con la aclaración diciendo que fue encontrado en 1953 en la Lagunilla. ¿Tú te acuerdas de la Avenida Hidalgo? ¿Cómo no? Que tenía una tras otra librerías de viejo. Así es, sí. Quedan unas cuantas, pero aquello era de verdad una experiencia notable porque eran expertos. El librero de viejo era el más conocedor y el mejor consejero, porque además te buscaba los libros. Si te interesaba alguno, desde no se apure, yo se lo consigo y lo conseguí. Te platicaba de ellos. Sí. Yo no sé cómo podrían acumular conocimientos o tenían una memoria fantástica o facilidad para leer y asimilar. Sí, yo encontré cosas muy curiosas, ¿no? Como por ejemplo los libros filosóficos de José Vasconcelos, que no se han reeditado, por ejemplo, La Estética, La Ética, varios libros muy importantes. Pero qué pesados. Pero no deja de ser entretenido porque él era muy un escritor muy ocurrente, iba platicando un tema serio y ahí mismo metía algún comentario
la estética es una lectura muy agradable, aunque es un librazo, ¿no? ¿Y qué es eso? Ética, estética. ¿Qué es? A ver, pregúntales a los muchachos. No, pues para ellos es una abstracción. En cambio, ahí era principalmente definir de lo que se trataba, ¿no? Y la ética, las normas del comportamiento, la estética, qué es lo que es bello y qué no es bello, ¿no? Todo eso. Y él ya al final, pues sobre todo, influido por la cuestión religiosa, La decía moral. que la belleza es la manifestación del Espíritu Santo en la naturaleza. Órale, Sí, esa es una idea pues sí, ya de sé. hace varios siglos, no del pasado. Sí, y la recoge él ya en sus años maduros. Antonio Domínguez Valencia, 37 años, de la Gustavo A. Madero. Héctor dice que la literatura es muy cara. Solo les recuerdo que Porrúa tiene la colección Sepan Cuántos, y son libros relativamente más baratos. Además de que cuenta con títulos de la literatura mexicana y universal. Sí, pero es reciente. ¿Sepan cuántos años tendrá? ¿Unos 20, 30? O más. ¿Por ahí? No, yo creo que como unos 40 años. Sí. Sí, es reciente. Pero ahora hasta en los puestos de revistas están sacando ediciones que son muy económicas. Y hasta te las hacen en un formato pequeño, cómodo, para que lo puedas meter en el bolsillo y donde estés, si vas en el metro, si estás esperando en algún consultorio, puedes estar leyendo. Libros de bolsillo, ¿te acuerdas cuando aparece ese concepto? Sí. Y se empieza a imprimir una gran cantidad, porque se los copiamos a los gringos, ¿no? Sobre todo la prensa. La prensa empieza a sacar los populibros y los popugráficos. Y eran muy buenos. Había unas cosas muy interesantes. El del asesinato de Trotsky, el del hundimiento. Casos policíacos Sí, también. el hundimiento del Bismarck, por ejemplo. Enrique Rivero Ruiz, 83 años, de la colonia 20 de noviembre. Héctor, cuando chamacos teníamos la afición de leer. Empezamos por El Chamaco, El Pepín, Los Pilluelos y luego Julio Verne y libros de aventuras. Ahora me es muy difícil hacer leer a mis nietos. Es que no hay que hacerlos leer, hay que despertarles la curiosidad. Mira, había una revista que era la favorita de Mario Méndez Acosta y en ella prácticamente fue a la universidad. Selecciones. El selecciones de los Ya libros. les dije. No, pero aquel libro condensado, cada ejemplar de selecciones, cada mes tenía un libro condensado que era sumamente interesante porque estaba resumido ahí el verdadero valor de la obra aquella. Sí, de verdad, una hazaña. Después publicaba colecciones enteras de libros condensados. Ándale. Éxitos. Traía 4 libros cada tomo. Sí. Y se volvió muy popular también ese esfuerzo, mucho antes que Sepan Cuántos, porque pues cuántos años tiene Bueno, selección. pues sepan cuántos era ediciones completas, ¿no? De clásicos. Sí, y había 3 colecciones importantes. Los breviarios del Fondo de Cultura Económica, Ajá. y los de la colección austral y lo de sepan cuántos. Y Colección Molino, aquellos libros argentinos que llegaban a México, Claro, ¿Y eran qué? como cuadernos grandes. esos sí eran baratos para que Sí. veas. En un papel corriente, Sí. sin ningún lujo, pero el contenido. Y durante mucho tiempo funcionó en México el Círculo de Lectores. Ese vino después también. Sí, que tenía una cantidad enorme ¿Se acabó? de libros. Sí, yo no sé si quebró. No, o por qué falta sucedió. de lectores. Y tenía sus ediciones propias. Sí, Muy sí, bonitas. muy baratas y de libros que no conseguías en otro lado. Y prestados. Ujú, sí.